Estudio bíblico del libro de Levítico, capítulo 15. Daremos lectura solamente a algunos versículos a modo de introducción, del 29 al 31. Dice así en el nombre del Señor. Y el octavo día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote hará uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto. Y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Amén. Dios y su palabra tratan todo tipo de asuntos privados e íntimos, pero lo hacen de una manera apropiada y digna. No hay ninguna referencia grosera ni impropia aquí en el estudio del libro de Levítico, especialmente el capítulo 15. Junto con los problemas de la piel tratados en los capítulos 13 y 14, que habla de cierto tipo de enfermedades que están implícitamente produciendo un tipo de inmundicia, según la palabra del Señor, producto de aquella enfermedad que se detectaba en la piel. Es así como un caso muy especial. Estuvimos viendo el tema de la lepra, que cuando a una persona se le detectaba la enfermedad de la lepra, en sus distintas variantes y enfermedades de la piel, esta persona era declarada inmunda e impura. Tenía que salir fuera del campamento. En el capítulo 15 tratamos de algún tipo también de enfermedades que tiene que ver con las secreciones y flujos naturales o involuntarios que se producen tanto en hombres como mujeres. Esto es muy importante para el descubrimiento de enfermedades. De aquí que la palabra del Señor estipula leyes que regulaban lo natural y también lo anormal en afecciones de ambas personas. Es así que de una forma muy enumerada y detallada dentro de todo el capítulo 15, vemos que se presentan distintas situaciones relativas a esto. Dejaremos el detalle del escrito del capítulo 15 a vuestra consideración y lectura detallada, para que puedan comprender que el propósito de este comentario es a modo de ilustración y a modo de aplicación, entendiendo que debemos evitar todo tipo de sutileza que sea más allá de una mala interpretación que no corresponda a la palabra del Señor. Dependiendo de las situaciones que se estipulan, hay ciertos grados en que tanto para el hombre como para la mujer esta será declarada inmundicia. A modo de prevención, la misma palabra del Señor nos indica que aquí el tema principal es la limpieza, la purificación, el no estar contaminados. Y esa prevención está estipulada especialmente en este capítulo 15, que cualquier cosa que es producto de lo que se indica en este capítulo es declarada de una forma ceremonialmente impura. Todo lo que suceda, tanto en el hombre como en la mujer, es declarado impuro. A modo de prevención, porque esto es altamente contagioso cuando se detecta alguna enfermedad relativa y asociada a lo que se indica. A diferencia de los capítulos anteriores sobre la definición de la lepra, no se menciona aquí el examen o el seguimiento sacerdotal. No es el sacerdote el que tiene que estar sobre las personas evaluando constantemente el progreso de su enfermedad, sino que esto recae en una responsabilidad personal de cada persona, indicado en los criterios indicados precisamente aquí en este capítulo. No debemos perder de vista que este es un mandamiento que Dios se lo entregó a Moisés y a Aarón, tal como lo dice el verso 1 del capítulo 15. Dice, y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo. Todas las otras cosas hemos visto, y habló Jehová a Moisés. Pero aquí en este caso especial
dice a Moisés y Aarón. Por lo tanto, ellos dos, junto con la línea sacerdotal, eran los encargados de estar instruyendo constantemente al pueblo respecto de lo que aquí se indica. Cuando sucedía alguna de las situaciones indicadas, tanto el hombre como en la mujer, se hacía un autoexamen, una autoevaluación para prevenir alguna enfermedad o una infección. Se decretaba que ceremonialmente las personas eran declaradas inmunes. El capítulo 15 no detalla tampoco el origen de estas enfermedades, no da la naturaleza exacta de estas enfermedades, ni indica el criterio, sino que se hace referencia a que posiblemente existiera durante ese tiempo un tipo de enfermedad infecciosa relacionada a lo que estamos viendo en este capítulo. Por lo tanto, cuando alguna persona en ese autoexamen, esa autoevaluación, detectaba que lo que le estaba sucediendo en su cuerpo era de acuerdo a lo que había sido enseñado, esto requería inmediatamente una purificación ceremonial. Cuando la misma persona hubiese hecho algún tipo de resguardo de cuarentena y esta veía la enfermedad se había detenido o había retrocedido en el tiempo de cuarentena, requería de esta purificación ceremonial, viendo que la infección había desaparecido. Entonces, en la propagación que posiblemente podía haberse hecho si la persona se hubiese mantenido en contacto con las demás personas, esta infección se habría propagado por contacto directo, por contacto indirecto, por tocar a una persona, por usar ciertos objetos, los cuales todos quedaban infectados con el mal que la persona tenía. Había tres niveles en que una persona o un objeto podía ser inmundo. El primer nivel se refiere a la inmundicia contraída sobre la persona, hombre, mujer, sobre sí mismo. Nivel 2. El objeto o persona que entraba en contacto con un enfermo. Cuando una persona enferma tocaba a una persona sana, esta quedaba ceremonialmente inmune. Cuando una persona tocaba cualquier objeto de los ya mencionados, quedaban inmundos, no podían ser usados. El tercer nivel es cuando la persona entra en contacto con un objeto inmundo. Una persona sana toca un objeto inmundo, también era considerada inmunda. La inmundicia también podía ser propagada a través de la saliva, en tanto en contacto de hacerlo en forma intencional o estar muy cerca de la persona conversando con ella, las partículas de saliva flotaban en el aire y producían la contaminación. Entonces el principio general, cuando lo inmundo entraba en contacto con lo limpio se volvía inmundo. Ese era el principio general. Adelantándonos un poco, Jesús invierte este principio. Es cuando Jesús, que era limpio, tocaba a una persona inmunda, lo hacía limpio. Y es así que lo vemos en el caso de Lucas capítulo 5, versículos 12 al 14, cuando Jesús sana a un leproso. Allí lo vemos que Jesús mismo hace que las personas a los cuales él tocaba no lo hacían a él inmundo, sino que él hacía que las personas fuesen limpias. El verso 13 de Lucas 5 dice: entonces él, extendiendo la mano, Jesús le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Mire, contraviene todas las disposiciones que habían anteriormente, en que cuando una persona limpia tocaba a un inmundo, ésta se convertía en inmunda, pero en Jesús, que era la fuente de vida, sucede totalmente al revés. Las personas y los objetos podían ser purificados mediante un lavado ceremonial y la inmundicia terminaba hasta la noche. Solamente en dos casos era solamente el lavado. Había uno de los casos en que el primer nivel requería, además de 2
a visitas para poder completar la purificación. Después de este periodo de cuarentena, debía hacerse esta limpieza ceremonial, una cuarentena de 7 días estipulada en los pasajes. Y aquí la persona debía llevar al sacerdote 2 palominos que se ofrecía, una por el pecado y la otra por el holocausto. Aquí encontramos que había una verdad profunda, una declaración que lo inmundo era ceremonial y era estrictamente para prevenir todo aspecto de corrupción y práctica que significaba un alejamiento del mundo espiritual. En el mundo antiguo, la prostitución ritual sagrada era practicada en sus lugares de culto al amparo de sus dioses, especialmente los cananeos, como se nos indica. Bajo este principio de la ley de Moisés, excluía toda práctica de este tipo a las personas de participar en los ritos ceremoniales de culto, porque la persona estaba ceremonialmente inmunda y separaba a Israel del resto de las demás personas al practicar estas costumbres sanitarias y religiosas de los demás pueblos vecinos. Las religiones paganas creían que la actividad de este tipo en sus adoradores activaba a los dioses para dar fertilidad a la tierra y dar lluvia. Dios es parte de todas las acciones humanas y todo pensamiento debe ser llevado a Dios, aún las comunes y más secretas de la intimidad. Nada está fuera de la mirada del Señor, pero su gracia, su sangre y su pureza siempre están listas. El periodo de cuarentena dentro de la mujer en sus días habituales debía ser 7 días y ceremonialmente estaba apartada. Esto en forma adicional proporcionaba a la mujer un descanso de las tareas domésticas, del cuidado de los niños y un tiempo de abstención personal. Mas en ese estado en que ella estaba declarada inmunda, todo lo que ella tocase, su cama, sus utensilios, todo era declarado inmundo. Mas la palabra del Señor nos habla de una manera especial en cuanto a que Pablo hace una conexión entre la inmundicia y la inmoralidad propia de los seres humanos en cuanto a este sentido. Pablo dice que quizás él tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido, como lo dice el libro de Efesios 5:3. Pero toda fornicación y toda inmundicia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Este tema de ser declarado inmundo es un tema que hace que el ser humano en este nuevo pacto, en este tiempo en que nosotros estamos viviendo, es no cumplir tanto los rituales sanitarios, sino que es un tema de la profundidad del alma, es un tema de lo que nosotros somos ante Dios. Y Colosenses lo explica en el capítulo 3, verso 5, diciendo: haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación e impureza. Estas leyes hacían a los israelitas una nación diferente, además de proporcionarles una buena higiene. Todas estas circunstancias, tanto de hombre como mujer, en caso de que sí existiese infección, enfermedad, esta se podía propagar a cualquier objeto sobre el cual se acostara o se sentara. Y esta inmundicia se podía propagar a cualquier persona que tocase estos objetos inmundos. Cuando las personas completaban su autoexamen y ellos veían que se había apartado de ellos ya el tiempo requerido o la infección, había un periodo de cuarentena de 7 días de cumplir ese aislamiento ceremonial. No estaban aún declaradas ceremonialmente limpias, pero al cabo de los 7 días sí había un ritual que tenían que hacer. Este mismo procedimiento
hacía que ninguna de esas impurezas, que el hombre fuera pecador, porque eran cosas que se habían adquirido o eran propias de la naturaleza humana. Estaban enfermos, no es que hayan pecado, solamente los hacía ceremonialmente inmundos ante la presencia de Dios. Ya vamos a ver un tema ahí que tiene que ver con la profundidad del ser humano ante Dios y lo inmundo que es el ser humano en sí, por el hecho de ser humano. Lo que las personas padecían, tanto hombres como mujeres, sobre todo en las mujeres en su ciclo mensual, que es algo natural, los hacían ceremonialmente inmundos, no porque hubiera algo malo en ellos, sino porque estaban conectados con los símbolos de la vida, la redención. Es allí el propósito de Dios, en que nada impuro podía estar delante de la presencia de Dios. Esto transmitía que hay algo roto e inmundo en nosotros. Es aquí donde vamos a ir mirando el significado de todo esto. Algo nos demuestra esto, este ritual, que el hombre en sí mismo, en su esencia genética, lo demuestra por medio de este proceso natural de los seres humanos, y cuando contraen algún tipo de enfermedad, que se han sido contagiados de alguna manera, porque esto no le venía de por sí solo, porque los otros ciclos eran naturales. Aún así, Dios estipulaba todo este tipo de normas a modo de prevención. Todo el que padecía de esto era declarado inmundo. Este ritual, estas leyes nos transmiten a nosotros que dentro de nosotros hay algo que está roto, que está inmundo en nosotros, a la vista de Dios. Somos repugnantes a la vista de Dios cuando un Dios no ha obrado en nuestro corazón. Un corazón inmundo, un corazón sucio, puede contaminar y puede contaminar a otros. Puede contaminar aún hasta las funciones más naturales del corazón, que es sucio. Había una separación entre lo que es íntimo y la adoración a Dios. En el mundo antiguo era común adorar a los dioses teniendo intimidad con las prostitutas del templo. Dios no quería que existiese este vínculo en su adoración. Era abominación practicar estas cosas en el tabernáculo, de que una persona contaminada de esta manera estuviese en el tabernáculo. El sentido era crear en las personas un sentido de santidad. La palabra del Señor nos habla en Marcos 7, del 1 al 9, un énfasis en la limpieza ceremonial y no en la limpieza interna. Cuando Jesús está allí teniendo palabras con los fariseos, se produce algo que no va de acuerdo al propósito de Dios. No es el ritual, no es el cumplir todos los preceptos, sino que tiene que ver con el hombre en sí mismo, allá adentro. Estas leyes las abordaban por razones higiénicas, pero al tiempo de hoy tenían aplicaciones espirituales. El cumplir todas estas leyes higiénicas no era para que los hombres fueran justos sí mismos ante Dios, sino que eran para preparar el camino. El creyente hoy día no está obligado a estas leyes de pureza ritual. La pureza espiritual es importante. Miren lo que nos dice Juan capítulo 15, verso 3. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Para vosotros la forma de limpieza perpetua es provista por Cristo, tal como nos indica en Juan 1, del 7 al 9. Entonces este capítulo 15 de Levítico trata de varias impurezas ceremoniales menos graves que la lepra. Son cosas inevitables de la naturaleza humana, pero estas manchan y reclaman la gracia divina. La presencia de Dios en medio de la congregación, en medio de su pueblo, exigía un alto grado de santidad y pureza moral. Y sobre todo, lo concerniente a la naturaleza humana, tiene un grado de inmundicia y requería una purificación. ¿Por qué? Porque Jehová estaba en el campamento. Nada impuro podía estar ante el rostro puro y sagrado
del Dios de Israel. Las naciones vecinas no podían comprender estas enseñanzas. Jehová quería que Israel fuese santo porque Él era el Dios de Israel. Hay una celosa solicitud de Jehová en los hábitos y prácticas de su pueblo. Dios los guardaba por dentro y por fuera. Dios los guardaba dormidos y despiertos. Dios los guardaba de día y de noche. Dios velaba por sus alimentos. Dios cuidaba sus vestidos. Dios velaba por su salud. Una pequeña mancha debía ser examinada. Cualquier flujo corporal debía ser examinado. Dios estaba interesado en todos los negocios de la vida y velaba por todas las cosas, sean públicas o privadas. Él estaba metido en medio. Entonces, todas estas normas para un incircunciso hubiesen sido una carga terrible. Tener un Dios de santidad infinita todo el día y toda la noche sobre él. Debemos recordar que este capítulo 15, como lo declara la misma palabra del Señor, que toda la Escritura es inspirada por Dios. El Espíritu Santo fue el que hizo escribir este capítulo. Y este capítulo 15 nos enseña a velar con celo santo todo lo que proviene de la naturaleza humana. Y la naturaleza humana es impura. Y todo lo que procede de ella es inmundo. Pero hay un remedio: el agua y la sangre. El remedio a las inmundicias de la carne, el agua y la sangre se unen en la muerte de Cristo. La sangre expía y el agua purifica. La palabra del Señor así nos dice. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y la palabra de Dios limpia nuestros hábitos, nuestra conducta, nuestro camino, para mantener un estado a la comunión y al culto. A pesar de que nosotros estamos como de paso en este mundo, pero en este mundo todo es inmundo. Y nosotros llevamos una naturaleza cuyos impulsos nos contaminan constantemente. He aquí el peligro de no mantenernos puros. Todas las indicaciones dadas en este capítulo, al ser impurezas ceremoniales menos graves que la lepra, la expiación no estaba figurada por un becerro o un cordero, sino por el sacrificio menor de 2 tortas. La virtud purificadora de la palabra está constantemente recordada por los actos purificadores ceremoniales. Limpiar, lavar, encargar. Hay una pregunta que hace el libro de Salmos: ¿con qué limpiará el joven su camino? Mire, con guardar tu palabra. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, para santificarla, purificarla con el lavamiento de agua por la palabra. Efesios 5, 25 y 26. Entonces aquí encontramos que el agua en el sistema levítico es de purificación y el agua es un tipo de la palabra. Hoy día nosotros, ¿cómo podemos limpiar nuestra inmundicia? ¿Cómo podemos lavarla? Por la palabra. Aprendemos en Levítico 15 la extrema santidad de la presencia. Nada de lo que aquí sucedía pasaba inadvertido, tenía que cumplirse al pie de la letra, si no la sentencia de Dios estaba encima. El verso, aquí está el propósito, el verso 31. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. El verso 31 del capítulo 15 de Levítico. Esto es lo que muestra toda la naturaleza humana, que está corrompida, y la naturaleza humana corrompe. ¿Cuándo? Cuando está velando, cuando está durmiendo, cuando estamos parados, cuando estamos acostados. Nuestra naturaleza es sucia. Solo su contacto comunica un día. El hombre que no ha tenido el encuentro con el Señor es así, de depravado. Entonces, esta lección del capítulo 15 es humillante para la naturaleza orgullosa de la humanidad. Aquí en Levítico aprendemos el valor expiatorio de la sangre de Cristo, la virtud purificadora de la palabra. En comparación, nos preguntamos, ¿cómo podemos morar en él? La respuesta es por la sangre y el agua. Vamos a estudiar ahora, vamos a mirar un poquito acerca de estos rituales de lavado y limpieza para la buena higiene y la implicación que tienen que ver en comparación
con la vida espiritual. La práctica médica de lavarse las manos comenzó solo hace 100 años. Antes de eso no había cuidado en el lavado de las manos. Si hubiesen leído la ley de Dios, habrían conocido el valor del lavado y de la limpieza. La limpieza física es importante, pero no necesariamente está relacionada con la piedad o lo que nosotros somos delante. La cura ceremonial era presentar una tórtola por el pecado y otra por el holocausto y hacer una limpieza y lavamiento ceremonial. Pero encontramos un caso en la escritura en tiempo de Jesús, en Marcos 5:25, el caso de una mujer que padecía un flujo por 12 años. En este caso, la cura fue efectuada por el poder de Cristo, transmitida a través del toque de su vestimenta bajo la condición de fe de la mujer. El pecado solo puede ser sanado por el poder de Dios a través de Cristo, puesto en contacto espiritual con el alma del pecador. Tiene que haber fe y amor en el corazón del pecador, por imperfecta que sea la manifestación del hombre, para que el contacto espiritual entre el Espíritu de Dios y su Espíritu pueda tener ese lugar. Cuando existía, a través de lo indicado en el capítulo 15, enfermedad extrema, contagiosa, y si la misma persona, después de haberse apartado, veía que su mal había ya cumplido su tiempo y se había apartado de él, esto requería en su cuerpo que llevaba impureza ceremonial. En todos los casos involuntarios se declaraba impureza, pero mucho más en los voluntarios. El pecado tiene una esfera de operación que va más allá de su voluntad consciente. Es así como el cuerpo produce fluidos involuntariamente en la inconsciencia del sueño. Normalmente encontramos problemas pecaminosos que surgen del corazón y la naturaleza del mal antes que nosotros nos demos. Aquí hace un paralelo respecto de las circunstancias, de las emanaciones del cuerpo humano y lo que hay dentro del corazón. Hay algo muy profundo. La voluntad puede detener un acto externo, pero de ninguna manera se ha alcanzado el fundamento del pecado. El pecado en la profundidad interna del hombre no es perceptible para darse cuenta de ese carácter maligno que hay dentro de él. En el alma pecaminosa existe en lo más profundo una rebelión extrema que va más allá de lo que puede manejar la voluntad. Y aquí entramos en ese terreno profundo que tiene que ver con todo esto de limpieza, de cuarentena, de apartarse. El hombre no puede manejar su sanidad. Esto es muy diferente del pecado de voluntad individual. El pecado interno no puede detenerse con la simple voluntad de acción, pues es solo superficial y voluntario. La voluntad es débil, demasiado intermitente, es demasiado débil para encargarse del carácter profundo de la pecaminosidad humana. La voluntad solo en determinados casos puede alcanzar un punto que puede cambiar las acciones, pero ha fracasado en lo más importante, lo interno. La verdad de la ley nos alcanza. Y aquí la importancia de este capítulo. La verdad de esta ley nos alcanza a todos, que no es algo que es propio nuestro, sino que es algo que no nos damos cuenta, es innato a la maldad del ser humano. Somos responsables de mucho más de lo que es voluntario en cada elemento de nuestra vida. Por lo tanto, tiene que haber una expiación adecuada para las impurezas físicas. Dios requiere un sacrificio, aunque sea pequeño. No hay exageración en tratar con los pecados secretos. No están al mismo nivel la ignorancia que las transgresiones voluntarias, pero requieren el mismo tratamiento. La ofrenda por el pecado es un tipo de Cristo. Cristo expiatorio. Sobre su base podemos limpiar las fallas secretas y conscientes. Salmo 19:12 nos dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Entonces, reconocer que el pecado es mucho más grande de lo que somos conscientes, pero al alcance
expiatorio de nuestro Señor. Él pone nuestros pecados secretos a la luz de su semblante y nos da la seguridad de su eliminación completa. El holocausto representa el renovado sentido de consagración que trae la limpieza. El alma pasa por gracia divina a la devoción. El análisis del pecado de los capítulos 13 al 15 es profundo, es teológico y es filosófico. Escrituras aparentemente repulsivas se llenan de verdad sana cuando se manejan con humildad y con reverencia. En el contagio por el pecado, las personas quedarán impuras al contacto con ellas. No podemos tener comunión con el pecado y con Dios cuando tocamos personas impuras. Segundo, las personas tocadas, sanas por personas impuras, quedarán impuras. Estas cosas pueden representar a los hombres en sus atributos y en sus usos. Y los que tocan cosas impuras por contacto también se volvieron inmundos. Debemos ser cuidadosos para salvarnos de una generación perversa que está a la vuelta de la esquina. Cuando estén curados, hay que limpiarse. ¿Quién puede sanar? ¿Quién puede limpiar? El arrepentimiento genuino puede curar hábitos pecaminosos, pero no cancela ni purifica el pecado. La depravación del corazón necesita otro tratamiento. Hay un tiempo para probar la cura. Cuando se detecta la enfermedad, se requieren 7 días de cuarentena, según el capítulo 15, como lo indica el verso 13, el 24 y el 28. Cuando no exista la enfermedad, la impureza se contraía por contacto. El tiempo señalado era cumplir cuarentena. Era en el sacrificio de la tarde, el sacrificio de Jesús por quitar el pecado y hacerse sacrificio por el sacrificio de sí mismo y eliminar las obligaciones rituales. Una limpieza por contacto era lavarse las manos, del verso 11, cuando el contacto era pasivo. Si se le olvidó lavarse las manos, era como si el contacto estuviese activo. Tenía que lavar su cuerpo, sus ropas, quedando en estado inmundo hasta el fin de la cuarentena. En este caso, no se prescribían sacrificios especiales. En nuestro contacto con la inmundicia moral de este mundo, es inevitable contaminarnos. De ser así, tenemos la fuente de la cura que está en la casa de David fluyendo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Corintios 7:1 y primera de Juan 1:7 dice que la sangre del Señor Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y Juan 13:10, el que está lavado está limpio, y vosotros limpios estáis. La persona sanada tenía que bañarse y lavar su ropa en el 7º día. Levíticos 15:2. El espíritu de la ley se cumplió. Lavaos y limpiaos, y quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Es el llamado de Isaías en el capítulo 1, verso 16. Santiago en el Nuevo Testamento nos habla y nos dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Pero todavía se necesitaba la eliminación del pecado de su alma. Al 8º día debía traer por el pecado y por el holocausto una ofrenda. Cristo es el sanador. Cristo es el limpiador. Mateo 8:17 nos dice: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Enfermos, infecciosos y contagiosos. Él tomó nuestra inmundicia. Gloria a Dios. Y llegamos a la pureza personal. La pureza personal fue y es el asiento más grande a la vista de Dios. Era necesario que los hijos de Israel recibieran todas estas instrucciones particulares y precisas. Era porque debían estar separados de las naciones vecinas. Era el deseo de Dios, separado de sus costumbres, separado del carácter de estas personas. Especialmente ellos debían ser puros. La muerte era la pena de la contaminación en el tabernáculo de Dios. La impureza
Es un mal esencialmente transmisible, es físico, de modo que puede verse, es muy espiritual en lo que no puede verse y lo que el hombre lleva dentro. La legislación y las reglas restrictivas aquí prescritas para la separación e incomunicación de toda cosa asociada con él estaban bien calculadas para evitar el contagio, para prevenir excesos de indulgencia licenciosa. Las vasijas de barro debían quebrarse debido a que por su porosidad podía incrustarse partículas de materias impuras. Antiguamente, las dolencias naturales de las mujeres eran consideradas contagiosas y se decretaba contaminación ceremonial que tipificaba impureza moral. La contaminación ceremonial debía ser quitada por expiación ceremonial. Los israelitas estaban inspirados a una profunda reverencia por las cosas sagradas. Se excluía del tabernáculo a todos los que estaban manchados de cualquier clase de contaminación, sea ceremonial, sea mental y la física. Así se prevenía la pureza de la familia, de sus siervos, de sus sacerdotes. El campamento debía ser santo, exigiendo pureza completa a los que se acercaban a él. Acercarse de cualquier modo era una falta de respeto a la majestad de su gloria. Dios estaba educando a un pueblo para que viniese en su presencia como sacerdotes dedicados a su servicio. Levítico 31 al 33 son una explicación del propósito de las leyes del capítulo 15. El verso 1 dice: Moisés y Aarón tenían la responsabilidad de enseñar a los hijos de Israel en cuanto a las impurezas corporales, que cuando alguno hacía algo que lo convertía o voluntariamente en impuro, la persona sabía qué hacer para que no muriese ni tampoco pudiese contagiar al cuerpo, para que no trajesen el castigo divino por no tomar en cuenta su propia condición. Debían entender y comprender que no podían en su condición entrar al tabernáculo. Cuán importante la lección que nos deja. Primero, el autoexamen que debemos hacernos personalmente, de no tomar a la ligera las cosas sagradas del Señor, porque así nosotros podemos ser tropezaderos, evitando que la gloria de Dios se manifieste en medio de nuestros cultos, en medio de nuestros cánticos, en medio de nuestra adoración, porque nosotros hemos sido impuros y hemos contagiado el culto, hemos contagiado el campamento. Dios nos llama, tal como llamó a este pueblo, a ser santos, porque Él es santo. Es el llamado de Dios sobre nosotros. La santidad está representada con perfección. Cristo interpretó lo puro y lo impuro en términos espirituales, la condición de la mente en vez de la condición del cuerpo. Lo externo es fruto de lo que hay en lo de dentro. No basta solo cumplir el mandato, la ordenanza, sino que tiene que fluir de un corazón, de un alma pura en su intimidad. Cuando tú miras, vas a mirar con la santidad de Dios y no con ojos de lascivia. Era un sistema ceremonialmente complejo en cuanto al ritual de requisitos de la limpieza personal y ceremonial, pero era para reconocer la continua presencia de Dios en todos los aspectos de la vida. La purificación era en parte con agua y en parte con la sangre de los sacrificios. Dios estaba disciplinando a un pueblo para que viviera en su presencia, en cierta medida como sacerdotes dedicados a su servicio. Siendo así, estos minuciosos y detalladas reglas para el mantenimiento de la pureza personal no son para nada desconocidas, ni mucho menos estrictas. Es más, debía ser. El efecto práctico más significativo era evitar que los
ritos de intimidad en una prostitución sagrada fueran parte de la adoración. Todo nuestro estado caído hace que las consecuencias naturales en relación con Dios sean consideradas inmundas. El hombre sin Dios es considerado en estado inmundo delante de su presencia. Isaías 1:4 lo reclama de una manera magistral. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron a otras. Más la Escritura, y se volvieron atrás. Más la Escritura está llena de gracia, en la que Dios promete limpiar el alma de toda su inmundicia, llegando a la promesa profunda de Dios, que hoy disfrutamos de una manera especial, pero ya declarada siglos atrás, en Ezequiel 36:25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Las enfermedades que se insinúan aquí en el capítulo 15, las leyes y ordenanzas prescritas fueron cuidadosamente calculadas para asimilarlas y para prevenirlas. El contagio se propaga rápidamente. Alejar a los enfermos es esencial para controlar y erradicar un trastorno contagioso. El término inmundo en este y los siguientes casos se entienden en un sentido meramente legal y hacía a la persona no apta para la ordenanza sagrada. La verdad es que este capítulo 15 nos deja una enseñanza profunda. Y quiera Dios que podamos asimilar profundamente que el Dios de paz haga entender estas palabras en vuestros corazones sinceros para la gloria. Amén.